Muy buenas noches para todos. Una vez más, la Asociación Médico Espírita de Colombia, Colombia, les da la bienvenida a este auditorio virtual donde todos los martes a las 7 de la noche, hora colombiana, realizamos nuestras conferencias médico-espíritas que procuran correlacionar estos aspectos fundamentales de la doctrina espírita con las ciencias de la salud. En la noche de hoy tenemos una invitada muy especial para todos nosotros, la doctora Angélica María Bedoya. Ella es médica colombiana, pero radicada en Chile, o sea que tiene el corazón una parte allá y otra parte aquí en Colombia. Entonces, la conferencia de ella la última vez gustó mucho para todos y hoy pues nos acompaña para desarrollar pues un tema muy especial que tiene que ver con esa conexión entre el amor, la medicina y el espiritismo. Entonces, la doctora Angélica María es la presidenta actualmente del Centro Espírita Buena Nueva de Santiago de Chile y labora ya en el área médica a nivel hospitalario en su consulta, ¿no? Para nosotros es un honor que Angélica María esté con nosotros nuevamente y que podamos disfrutar de su claridad conceptual y doctrinaria que tiene para las exposiciones que hace el conocimiento, una forma muy agradable de aprender. Entonces, bienvenida, Angélica María, y nos alegra mucho que estés aquí en esta noche. Vamos a hacer nuestra oración para sintonizarnos con Dios, con el Maestro Jesús de Nazaret, a quien consideramos ese gran médico de cuerpos y almas que a través de los tiempos y del espacio ha legado ese proceso terapéutico tan profundo como es la ley de amor. Los guías y protectores del movimiento espírita, del movimiento médico espírita, nuestros agradecimientos y nuestra gratitud por siempre, y que puedan en esta noche inspirar a Angélica para que su verbo fluya y nos sintonice nuestros corazones, nuestras conciencias, en ese proceso de apertura para la comprensión profunda de la ley de amor dentro del campo de la salud. Que la paz y la armonía sea entre todos y en cada uno de los puntos de todos los que aquí se unen a través de estos medios virtuales. Que la paz nos acompañe hoy, mañana y siempre. Que así sea. Angélica, bienvenida una vez más, nos alegra mucho que estés en este espacio, en este auditorio virtual y el auditorio es tuyo. Bueno, Bienvenida. muchas gracias por la presentación. Gracias a ustedes por la oportunidad de una vez más poder aquí compartir con mis hermanos colombianos, con todos los hermanos espíritas que nos están viendo y también con todos los desencarnados que sabemos que están aquí también al ladito de nosotros tratando de aprender, ¿cierto? De esclarecerse. Entonces estoy realmente con el corazón llenito, con mucho amor para transmitirles lo mejor que se pueda, que sé que el mundo espiritual aquí nos va a ayudar para que todos quedemos impregnados, ¿cierto? Del amor de nuestro Padre amado. Entonces voy a compartir pantalla, me avisa si está compartiendo, ¿ok? Sí, Ahí estamos, ok. ok, bien. Perfecto. Bueno, entonces el tema que me asignaron el día de hoy se llama Amor, Medicina y Espiritismo. Lo encontré tan lindo por todo el concepto que encierra. Y cómo mejor forma de empezar, que es hablando de nuestro querido hermano Jesús, ¿cierto? Jesús, cuando vino hace muchos siglos atrás, ¿cierto? Que estuvo caminando entre nosotros, nos vino a traer una nueva ley, ¿cierto? Un nuevo mandamiento diferente a los que ya nos habían dado a través de Moisés. Y es el siguiente, que os améis los unos a los otros, que como yo
os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Está en Juan 13, versículo del 33 al 35. Mira todo lo que logra encerrar en esa frase. Jesús, cuando estuvo acá, se caracterizó siempre por ser paciente, pacífico, se mantenía sereno a pesar de cualquier circunstancia, por muy adversa que fuera. Se mantenía jovial, ¿cierto? Con alegría, con momentos de gran emotividad, demostrando una entereza de valores íntimos y un ritmo armonioso constante. Recordemos que cuando se preguntó a Allan Kardec a los espíritus que cómo podíamos llegar a poder realmente evolucionar, ¿cierto? De cómo podríamos lograr la perfección, decía, sigue a Jesús, es el mayor ejemplo. En una sociedad agresiva y perversa, eligió el amor como la solución para todos los cuestionamientos, así como el perdón irrestricto como terapia eficaz para todas las enfermedades, como médico de almas. No solo lo suministraba con palabras, sino sobre todo mediante actitudes claras y francas. Y se atrevió a ofrecerlo especialmente a los infelices, a los detestados, a los segregados, a los carentes. Uno se pone a pensar, hace poco estuvimos en la Semana Santa, ¿cierto? Y muestran todas estas típicas películas que, por lo menos yo, no sé si ustedes, la mayoría, a pesar de que siempre son las mismas películas, siempre igual no las vemos y nos sensibilizamos y recordamos tanto y pensamos cómo era esa sociedad, ¿verdad?, agresiva, ¿cierto? Se supone que nosotros cada vez, por ley de evolución, estamos viviendo nuestra mejor encarnación, pero es triste ver que después de tantos años, ¿cierto?, sigamos teniendo tantos problemas como sociedad, como lo que estamos viendo ahora. Igual estamos en un proceso, todos sabemos, de transición para llegar a un planeta de regeneración y por eso estamos viendo como aparentemente como si el mal predominara, pero sabemos que no es así, que estamos en esta constante lucha y que al final, en el mundo de regeneración, vamos a estar más igualitario, ¿cierto? Ahí el bien va a estar más presente. Entonces, no es mucha la diferencia con respecto a lo que uno ve en una sociedad agresiva. Por eso, nosotros tenemos que pensar, bueno, Jesús en ese momento, la gente era más complicado de repente que razonara o que lo entendiera él, ya que hablaba con parábolas, pero nosotros ahora tenemos la luz del espiritismo, ¿cierto?, que nos explica tanto y que ahora podemos comprender todo lo que Jesús nos explicó. Entonces tenemos que seguir ese ejemplo y llenarnos de ese amor para poder enfrentar todas las adversidades que estamos presentando hoy como sociedad, como humanidad. Fíjense que él en ningún momento se sometió a las conveniencias perniciosas de la raza, la ideología, partido y religión. Por eso nosotros como espíritas sabemos que no le decimos a las personas que usted se tiene que convertir al espiritismo para ser salvado, ¿no? Kardec decía, cierto el lema, fuera de la caridad no hay salvación, no fuera de la iglesia. Entonces no importa la religión, la ideología, la raza. Solamente lo que importaba era el amor incondicional, amplio que nos brindaba a todos. Y me encontré con esta imagen que sintetiza esa vez, ¿cierto?, que Jesús se encontraba sereno, calmo, escribiendo, y llegó toda esta turba de gente agresiva, encolerizada, a pedirle que hiciera justicia, que castigara a María Magdalena, ¿cierto?, porque la habían encontrado pecando. Y le decían, bueno, aplique la ley que nos enseñaron. Y todos venían listos con la piedra porque en ese momento la ley decía que había que apedrearla. Y Jesús, manteniéndose sereno, simplemente les dijo, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo me ponía a transportarme a pensar qué pudo haber sentido toda esa multitud encolerizada cuando Jesús, en tranquilidad y con ese magnetismo impresionante que tenía que tener él, cómo tuvo que haber sensibilizado a esos corazones endurecidos y haber encendido en ellos esa llamita de conciencia de decir, es cierto, o sea, quizás yo he pecado mucho más, he hecho peores cosas, ¿quién soy yo? Y fue precisamente en ese amor que los envolvió, que cada uno se deshieló ese corazón en el momento y cada uno fue arrojando la piedra sin hacerle daño a ella, ¿cierto? Cada uno fue dejando la piedra y se fueron yendo, se fueron. Cuando ya todos se fueron, Jesús la mira, ¿cierto? Y le dice,
¿dónde están los que te querían condenar? Y dice, no están, ¿cierto? Al que mis palabras se fueron. Y dice, bueno, yo tampoco te condeno. Vete ahora y no peques más. Ve en paz y no peques más. Ese significado de esa palabra. Él nos mostró ahí que con la terapia del perdón, que es la muestra de amor más puro, nosotros podemos sanar. Él pudo penetrar en su alma, librarla de todos sus sentimientos de culpa, de todo lo que ella podía estar sintiendo en sus angustias. Y váyanos a ver físicamente ya cómo todas esas angustias estaban afectando su cuerpo físico, su cuerpo material. Pero le advirtió, no vuelvas a pecar más, invitándonos a que mantengamos el equilibrio, ¿cierto? Nuestro equilibrio físico, mental, para poder continuar con buena salud, para poder continuar con amor, para poder seguir esparciendo luz y que todos vayamos contribuyendo a mejorar toda la sociedad. Entonces, es realmente, si uno se pone a pensar en todo el significado, es realmente, yo creo que maravilloso. Entonces, nosotros realmente entendemos qué es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Es que lo escuchamos muy bonito, pero los invito a que analicemos realmente, a ver si realmente comprendemos qué es este amor. Amor a Dios, nuestro Creador, lo expresamos a través del respeto de mostrar responsabilidad y cuidados con todo lo que Él nos dio, con el planeta, con el cosmos en sí, entender que nosotros estamos todos integrados, hacemos parte de este cuerpo cósmico, celestial, como le quieran llamar, todos estamos juntos. Y nosotros todos tenemos que luchar por el progreso de esta misma humanidad, del mismo planeta. Por eso me gustó tanto esta imagen de ver que son niños, ¿verdad? Pero de diferentes razas, todos rodeando con alegría, con amor, el planeta Tierra, y está el Sol, la Luna, los astros, todo. Nosotros, al mostrar el respeto, la responsabilidad y los cuidados ante lo que nuestro Padre nos dio, estamos mostrando amor a Él. Amor al prójimo. La caridad fundamental, ¿cierto? Y no solamente es la caridad a través de dar un alimento, es también llevar alegría, llevar consuelo, así como ese niño que ríe. O sea, puede que yo no tenga la forma material de hacerlo, pero puedo dedicar también mi tiempo, como esa figurita que estamos viendo de ese joven lavando los pies de la abuelita, cuidando a nuestros adultos mayores, enseñándole a nuestros hijos que tenemos que aprender a ser caritativos. Ahora, si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que hay muchas cosas que no necesitamos. No se pone a revisar el closet y encuentra que durante más del año de la pandemia se está poniendo uno los mismos pares de zapatos, quizás 2 pares de zapatos, uno para ir al trabajo y otro para estar en la casa. Quizás la misma ropa y no estamos vendiendo más allá de 3 o 4 prendas de vestir, ¿ya? Nuestros hijos de pronto tienen cantidad de juguetes con los que ya no juegan, muchas cosas así, entonces, y cosas que están en buen estado. Entonces nosotros le podemos explicar a nuestros hijos, oye, hay gente que realmente no tiene. Ahora, por lo menos acá en Chile estamos pronto de llegar el invierno y hay muchas personas, ¿cierto? Muchos inmigrantes que de pronto están en una situación muy carente y no tienen un buen abrigo para resistir el invierno. Yo puedo enseñarle a mis hijos a buscar, vamos a revisar el closet, todas las cosas que estén en buen estado que nosotros podemos dar. Sus juguetes, cosas que no es porque yo no las quiera ya, es porque yo sé que le pueden hacer feliz a otro. Y si definitivamente no puedo hacer esa caridad material, por lo menos siempre orando. La oración, el vibrar siempre por todos los demás, por entregarles amor, es la mejor caridad. Y hay algo muy importante que decía Juana de Angeli. Cuando el ser humano se pierde en este proceso de dar caridad o se aísla, se pierden tantas oportunidades para aprender, para conocer, se encierra en sí mismo y se pierde, realmente se pierde en la desesperanza, en la soledad que después atrae depresiones y un sinnúmero de alteraciones mentales. El amor a sí mismo, sin la pasión ególatra, lo eleva a las cumbres de la plenitud, auxiliándolo en el desarrollo de los ignorados tesoros que en él yacen adormecidos.
se manifiesta como una forma de preservar y dignificar la existencia, para ponerse en armonía con el conjunto general y convertirse en un polo de irradiación de alegría, paz y bienestar que a todos impregna. Esta es una forma también, ¿cierto?, de amor a Dios. Es que el amor a Dios lo encierra todo, porque tenemos que, si a nosotros amamos a Dios y, como dije en un principio, mostramos amor respetando, ¿cierto?, siendo responsables y ayudándonos a todos, a toda la creación. ¿Quiénes son la creación? Nuestros hermanos y nosotros mismos. Esta herramienta, este cuerpo material que Dios nos dio como un templo para alojar nuestro espíritu y que podamos tener la oportunidad de esta maravillosa encarnación, porque no hay mejor encarnación que la que estamos viviendo ahora, para darnos la oportunidad de resarcir de nuestros errores, del progreso, de amar, de perdonar. Entonces, tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder cuidar este cuerpo físico también. Entonces, hay que evaluar con serenidad nuestra conducta en relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Si se está fallando en alguno, tenemos que proponernos corregir la deficiencia y modificar nuestra conducta en el sentido de la plenitud. Es ahora, no es mañana. No es como de pronto algunos espíritas, uno ha escuchado por ahí que dicen, oye, ¿sabes qué? Es que esta prueba con esta persona en particular, no, esta prueba es muy fuerte ahora, mejor la dejo para la próxima encarnación, si igual uno sigue reencarnando y hay más oportunidades, no, la dejo para la próxima. No, la mejor encarnación es la que estamos viviendo ahora y la oportunidad es ahora. Entonces, hay que tener valentía moral de reconocer nuestros errores, buscar a ese hermano y limar las asperezas. Que nos quede a nosotros la conciencia tranquila de que dimos el primer paso. Pero también tenemos que respetar el grado de evolución en el que está cada quien. Si de repente no tiene la receptividad que yo espero, ¿cierto? Que quede la constancia de que yo hice el intento. Y no por eso entonces voy a resentir, ¿no? Yo puedo seguir orando por esa persona, puedo seguirle vibrando, mandándole todo mi amor, que me perdone algún día, ya que yo no tenga resentimiento hacia él. Y como decía Jesús, amar a los enemigos, que no es más que si ese enemigo se cayó un día, yo tengo la oportunidad de ayudarlo a levantar, pues le tiendo la mano y lo levanto. Sabemos que no puede haber una amistad incondicional como de pronto lo había antes, si hubo una traición de por medio, las energías se repelen, pero no por eso yo voy a hacerle mal, es no desearle el mal, y si tengo la forma de ayudarlo, lo ayudo. Entonces Jesús, cuando vino, ¿cierto?, nos hablaba y nosotros, la humanidad, porque estoy segura que más de alguno de nosotros a lo mejor estuvo en ese tiempo también por ahí, ¿cierto? Quién sabe cuántos años tendrán nuestros espíritus. Y no entendíamos lo que Jesús nos hablaba. De verdad que no lo lográbamos entender. Entonces, Él nos dijo que después iba a venir un consolador, ¿cierto? Y ese consolador sabemos que es el espiritismo, que a través de nuestro querido codificador, nuestro maestro Allan Kardec, logró sintetizar, ¿cierto? Codificar todo lo que decía Jesús, lo que vino a manifestar el espíritu de la verdad y todos tantos espíritus que vienen a esclarecernos. Y algo muy importante, junto con André Luis y muchos otros espíritus también muy elevados, en sus maravillosas colecciones de obras que tienen, empezaron a hablarnos de muchas cosas que han sido un gran aporte para la medicina, que han ampliado los horizontes, nos han dado una visión completamente diferente, entendiendo que el ser humano es un ser integral, que estamos compuestos por espíritu, periespíritu y cuerpo físico. Y eso es como una explosión en nuestro cerebro. Nos ayuda a comprender tantas cosas los que trabajamos en el área de la salud. Pensamos, Dios, esto hace tanto sentido porque a mí me enseñan en la universidad a atacar ese síntoma, a buscar la causa, pero todo es orgánico y voy a tratar de solucionarlo, ¿ya? Con esto nos damos cuenta que hay una parte muy importante, que es esta parte espiritual, y que hay que trabajarla de la mano para poder conseguir la sanación completa. Entonces,
es una gran contribución, es un gran aporte. El concepto del periespíritu. Y sabemos con todas estas obras, y Kardec también lo mencionaba en el libro de los espíritus, ¿cierto?, sobre las propiedades del periespíritu para nosotros poder entender mejor esta unidad. Aquí les voy a mencionar algunas para que entendamos la importancia de este aporte de la doctrina espírita en la medicina actual, y que siempre va a estar así mientras que nosotros sigamos estando con esta triada, ¿cierto?, de cuerpo material, el espíritu, el perispíritu, para poder comprender tanto y cómo el amor va a llegar a actuar. El perispíritu es el agente intermediario, ¿cierto? Es conductor energético y transmisor de las impresiones entre el alma y el cuerpo material. Por ser inseparable del alma, acompaña el perfeccionamiento de ella, y por ser un cuerpo preexistente y siempre sobreviviente a la muerte del cuerpo físico temporal, mantiene todos los registros en el consciente o subconsciente de las conquistas, de las caídas, de las facultades, de las cualidades, de las imperfecciones y de las acciones y reacciones del alma en su jornada evolutiva. O sea, todo lo que nosotros vivimos en todas las existencias está ahí grabado en nuestro periespíritu. Por eso, nosotros no retrocedemos, ¿cierto? Nos podemos estancar, pero no vamos atrás. Ya lo aprendido sirve. Lo que nosotros no hicimos muy bien, igual queda ahí y tenemos que corregirlo. Pero todo está ahí sin perderse. Dadas sus características inherentes, refleja con precisión el grado de evolución moral e intelectual del alma, sus pensamientos y sentimientos, más allá de sus emociones, conquistas interiores y creaciones mentales. Todo, por eso nosotros no podemos engañar a nuestro amado Padre, ¿cierto? No podemos engañar a Jesús, no podemos engañar al mundo espiritual. Por eso es tan importante todas las personas que además trabajan en el espiritismo, ¿cierto? Que el verdadero espírita se conoce por los méritos que hace, ¿cierto? Por los esfuerzos que hace para ser cada vez mejor. Sabemos que no somos perfectos, si no, no estuviéramos acá todavía, ¿cierto? Ya fuéramos seres celestiales, todavía nos falta muchísimo, pero estamos en la lucha y estamos intentándolo. Entonces nosotros que ya conocemos la doctrina, que estamos esclarecidos por ella, tenemos que trabajar mucho en ir acabando con nuestros vicios morales para poder nosotros ayudar a los demás. El perispíritu posee centros de fuerza que sustentan la energía de los diversos sistemas existentes en el cuerpo físico. Por eso cabe al alma esclarecida mantenerlos equilibrados a través de los pensamientos, sentimientos, emociones y actitudes elevadas para que no sean lesionados y propicien la aparición de enfermedades. Entonces nosotros nos enseñan, ¿cierto?, en el colegio, después los que quieran hacer área de salud, todo, pero en general nos enseñan que nosotros tenemos un sistema nervioso, un sistema linfático, tenemos un sistema circulatorio, etcétera, etcétera. Pero no nos hablan de estos, los centros de fuerza, que son 7 principales, ¿ya? Pero todo esto es así, háganse de cuenta, como el mismo sistema circulatorio o nervioso, esto tenemos un sistema energético que va a alimentar a cada órgano material. Por tanto, todas las impresiones que quedan en estos centros de fuerza, todos sean buenas o malas, va quedando impregnado, ¿cierto?, en nuestro cuerpo material y se va manifestando. El cuerpo físico, en concesión divina, que permite la materialización y manifestación temporal del espíritu inmortal en esta escuela de perfeccionamiento y crecimiento espiritual. Por eso tenemos el deber de preservar nuestra salud física y mental y la de nuestros semejantes para que podamos aprovechar bien esa bendita oportunidad de evolución concedida por Dios nuestro Padre. Entonces, cuando nosotros estamos en negatividad, cuando nosotros tenemos vicios morales, cuando nosotros somos orgullosos, egoístas, etcétera, nosotros vamos lesionando nuestro perispíritu. Y eso tarde o temprano se va a terminar reflejando en los órganos. Por eso, cada enfermedad, cuando se manifiesta materialmente, hay una emoción negativa detrás, que se guardó quién sabe por cuánto tiempo, porque sabemos que hay causas actuales y anteriores de las aflicciones. Nosotros, por el bagaje espiritual que tengamos, los compromisos, venimos con una predisposición ya genética, ¿cierto? Cuando se organiza la reencarnación, de padecer cierta enfermedad para poder reparar
esa parte dañada de tu perispíritu. Pero también, como sabemos que un bien borra muchos males, quizás puedas salvarte de padecer o de desarrollar esa enfermedad gracias al bien que hiciste. Hay veces que no se puede, más adelante hablaremos sobre eso, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta que al final, cada cosa que yo estoy sintiendo en mi cuerpo hoy, ya se fue sintiendo desde mucho antes en mi ser espiritual y en mi perispíritu. Y no actué, no escuché las voces o las señales que me mandaba para corregir mi camino y al final se termina manifestando corporalmente. Entonces nuestros pensamientos, sentimientos y actitudes influyen en los fluidos espirituales existenciales a nuestro alrededor, en la organización, estructura y centros de fuerza del perispíritu, en la química del cuerpo físico y en el funcionamiento de sus órganos y sistemas. ¿Se acuerdan de Masaru Emoto que habló del efecto de la energía en las moléculas de agua? Nosotros nos ponemos a pensar que el 70% de nuestro cuerpo es agua. Y cómo hablaba a la molécula cuando se transmitía amor, vibraciones de amor, la molécula se transformaba en una joya preciosa. Cuando se hablaba de odio, de sentimientos negativos, se volvía como que se podría horrible. Asimismo, es nuestro cuerpo. Si yo inyecto sentimientos positivos, amor, el amor que irradia, yo voy a mantener toda mi química interna saludable y por tanto el funcionamiento de los órganos, de los sistemas. Y también, como habíamos hablado antes en esta ley de amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Y al prójimo como a sí mismo. Si yo tengo esto claro, si yo trabajo en mí, entendiendo que estamos todos conectados con este fluido vital, ¿cierto? Con esta energía, que todos estamos conectados. Si yo irradio amor, irradio equilibrio, voy ayudando a sanar también a los demás. ¿Ya? Me voy volviendo un pilar así como que una lucecita que va levantando y se va levantando todo lo demás. ¿Ya? Y ahí hace mucho sentido a cuando Juana nos hablaba de esta parte, en muchos libros de ella hablaba del amor a sí mismo como forma de cuidar esta encarnación, ¿cierto? Para nosotros ser útiles, tanto para nosotros, ¿cierto? Por nuestro cuerpo es para nosotros, para que nosotros podamos desarrollar la reencarnación lo que mejor podamos, ¿cierto? Y poder cumplir todas nuestras pruebas, nuestras expiaciones, etcétera, pero también ser un ente de ayuda para los demás. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, se hace fundamental ante las innumerables patologías que atribulan al ser humano, el mantenimiento del equilibrio psíquico y emocional para la sustentación de la salud. Y en los casos en los que se haya establecido la enfermedad en la materia, debe ir de la mano de tratamientos alopáticos tradicionales con la medicina espiritual. Ojo que nosotros, ¿cierto? Kardec decía que el día en que la ciencia demostrara algo contrario a lo que está diciendo el espiritismo, entonces créala la ciencia, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué lo traigo a colación ahora? Porque nosotros tenemos que entender, ¿cierto?, que estamos en esta unidad de espíritu, perispíritu y cuerpo material. Por tanto, nosotros necesitamos también de la parte material para sanar las enfermedades. Y para eso está la parte de la medicina alopática llevada de la mano con todas las medicinas complementarias que son excelentes, que también hay que manejarlo, y las partes de la medicina espiritual. Entendiendo así, agarrando como toda esta unidad del ser integral, porque yo he escuchado a muchas personas, no solamente espíritas, de cualquier religión o cualquier otra cosa, que de repente son como más fanáticos y dicen, no, tienes que dejar todos esos tratamientos porque el médico mata sano, los medicamentos son malos, solamente dedícate allá a recibir, no sé, cualquier tipo de terapia y eso es lo que te va a aliviar. Y no es así, no es así. De hecho, ahora estamos viviendo esta pandemia y la cantidad de mensajes que ha llegado del mundo espiritual, ¿cierto? De Serra de Meneses, ¿qué es lo que más siempre habla? Que hagamos caso, ¿cierto? De lo que dicen las autoridades sanitarias, de los cuidados básicos, de la higiene, pero también obviamente hablan de toda la parte espiritual fundamental de mantener la vibración elevada para poder estar protegidos y no estar en la misma vibración del virus. Bueno, de eso podríamos hablar un poquito más adelante. Entonces, cuando ante la ley de causa y efecto
enfrentamos las pruebas de la enfermedad sin posibilidad de cura material, porque sabemos que también puede pasar, el buscar el centro de equilibrio psíquico nos permitirá aceptar la prueba con resignación y que se cumpla el objetivo para nuestra evolución moral y espiritual. Hay veces que definitivamente por ley de causa y efecto nosotros tenemos que desencarnar por aquel cáncer o tenemos que padecer esa enfermedad larga, triste, dolorosa, en la cual se va acabando la persona de a poco, que ves el sufrimiento de ella, el sufrimiento de la familia, pero, si la persona, ¿cierto?, hace toda esta parte importante del equilibrio, del tratamiento espiritual, de mantenerse en oración, de aceptar con resignación la prueba que llegó, no se pasa en vano y se logra el objetivo final. Entonces, en estos momentos, la humanidad enfrenta una de las mayores crisis de su historia. Los espíritas conocemos el objetivo de esta pandemia. ¿Es difícil? Sí, sí. No es fácil aceptarlo, pero sabemos cuál es el objetivo, que nosotros al final vamos a salir más fortalecidos como humanidad, una humanidad más humanizada, valga la redundancia, donde pueda predominar el amor. Entendemos qué es lo que está pasando con esto. Por tanto, debemos contribuir divulgando el mensaje consolador y dando las herramientas que Dios nos ha dado a todos para conocimiento de los demás. Y que todos podamos contribuir a sanar, porque la humanidad sana a la humanidad. Y necesitamos aprender que la verdadera cura está en el amor y en la práctica de la caridad. Yo leía un artículo de Divaldo cuando salió lo de la vacuna, ¿cierto? Donde hablaba que la mejor vacuna era la vacuna del amor, ¿cierto? No con eso diciendo que no se colocaran la vacuna, no, de hecho él nos dio ejemplo de ponernos vacunas. Y es fundamental, ¿cierto? Que nosotros hagamos todos los tratamientos materiales como antes había dicho, pero esa frase, la vacuna del amor, sabemos que nadie pasa por lo que no tenga que pasar. Sabemos que muchas personas que han desencarnado y que seguirán desencarnando, por algo será. Estaba en su campo de prueba. No quiere decir que todos sean malas personas. No, no. Puede que vayan a nacer en un mundo mejor después, que ya simplemente significa que ya su estado vibratorio no está acorde con lo que va a ir pasando. A lo mejor van a venir después en otro planeta, ¿cierto?, más evolucionado, ¿ya? No sabemos qué va a pasar. Quizás algunos definitivamente no estaban aptos para regeneración y tienen que mantenerse en prueba y expiación. No sabemos, cada caso es un caso. Lo importante es que tenemos que tratar nosotros de siempre buscar el equilibrio, el amor y mantenernos tranquilos. Y si la enfermedad llegó a mi puerta, si el COVID me tocó la puerta y me contagió a mí o contagió a cualquier ser querido, tomarlo con resignación. Vean, en la práctica médica realmente uno ve cuando el paciente acepta la enfermedad de una forma positiva, por así decirlo, no reniega, no está renegando de Dios, no se amarga, no anda culpando a todos y no aceptando responsabilidades, la cura es mucho más rápida. De verdad que progresan mucho más rápido, se acortan sus periodos de requerimiento de oxígeno, su periodo de hospitalización, se desinflama más rápido. En cambio, la persona que empieza a entrar en estados depresivos le cuesta muchísimo más. Y eso nos lo explica esto, el espiritismo, con todas las propiedades del perispíritu que les acabo de mencionar. ¿Ya? Y si definitivamente nos tocó desencarnar, bueno, hay que tomarlo con resignación, pero la vida continúa, ¿ya? Y los que estamos aquí tenemos que procurar, los que seguimos en la lucha, seguir esparciendo el amor, porque nosotros podemos pensar, Dios mío, y con todas estas cuarentenas, todas las crisis que están sucediendo, etcétera, etcétera, ¿qué va a quedar después? La humanidad sana a la humanidad. Verán que con amor, mientras que nosotros entendamos que realmente lo que tenemos que hacer es estar unidos, amarnos los unos a los otros, el que haya una unidad fraterna, es lo que nos va a ayudar a salir de esto. El tiempo que dure la pandemia va a depender de nosotros mismos. Mientras tanto, seguir, ¿cierto?, con todos los cuidados que recomiendan todas las autoridades sanitarias y
lo que más recomiendan, ¿cierto? Nuestros hermanos espirituales es manténganse en oración, en vibración, lecturas edificantes, la meditación maravillosa, cuidados, el autocuidado, el mostrar, ¿cierto? La ley del amor, de amarse a sí mismo, autocuidado, vigilar mi alimentación, vigilar cómo son mis pensamientos. Y ahora estamos la mayoría, ¿cierto? Confinados en su hogar. ¡Qué bendición! Piensen si hubiésemos estado en una guerra, en algo mucho peor que a lo mejor no tendríamos nada. Ahora nosotros tenemos luz, tenemos agua, tenemos servicios básicos, ¿cierto? Algunos tienen más comodidades que otras, pero nos encontramos en familia. Entonces rescatemos esa unidad familiar, eso, buscar los valores, porque la sociedad, ¿cierto?, empieza en cada núcleo de cada familia. Y así después nos vamos a dar cuenta que cuando salgamos de esto, vamos a tener una sociedad mejor, más caritativa, más amorosa, más unida, más que se preocupa por lo que le está pasando al otro. También esto ha servido, ¿cierto?, para la concientización de la naturaleza. Cada quien ya se preocupa más por cuidar el planeta. Entonces hay que tratar de ver siempre el lado positivo de las cosas. Para finalizar, quiero leerles textualmente este mensaje que encontré de nuestro gran maestro, ¿cierto?, Allan Kardec, que dice así: el sentimiento del amor es la ley. Por tanto, que para el cumplimiento de la ley es necesario, indispensable, que améis. El amor cubre a la muchedumbre de los errores, porque es luz que purifica y bálsamo que repara. El que ama obra exclusivamente en el bien, que es la reparación del mal, y la felicidad será el fruto de sus amorosas obras. Amad, hermanos congregados, amad, hijos míos, y en el ministerio del amor hallaréis el ministerio de los espíritus perfectos. Decís que sois espíritas, hermanos míos. Enhorabuena, yo os aplaudo. ¿Sois hoy mejores que ayer? ¿Seréis mañana mejores que hoy y mejores cada día? ¿Os conmueve el espectáculo de la naturaleza y la contemplación del cielo? ¿Derramáis lágrimas del corazón a la vista de las desdichas ajenas? ¿Amáis, hermanos míos? ¿Amáis? Porque el espiritismo, que es el cristianismo, que es la caridad, permitidme que lo repita, no se reduce a discurrir y a propagar, sino que exhorta ante todo y sobre todo a despertar el sentimiento de amor y la caridad, que es el principio y la fuente de las obras que nos aproximan a la perfección y a Dios. Seamos todos cada día mejores en Jesús. Su llamado comprometedor es, sin embargo, asumible y pueden seguirlo aún los más débiles e imperfectos. Sigamos cada uno su ejemplo con resignación y amor, y subiendo así el calvario de la expiación, de la reparación y de la prueba, imitaremos a Jesús, que en los merecimientos primero, para ser después bendecidos por la virtud de dar cumplimiento a su doctrina. Ese mensaje de Allan Kardec lo pueden encontrar en Horario Espírita 2015, que fue dirigido a los miembros del Círculo Cristiano Espiritista de Lérida, España. Lo encontré tan bonito y que encierra tanto este sentimiento de ley de amor, y uno se pone a pensar, fue hace tantos años, ¿cierto? Y la mayoría de la literatura fue hace tantos años y se aplica tanto hoy, siempre se sigue aplicando. Entonces la invitación es a esa. Procuremos la mejor cura, que es el amor. Y juntos, con amor, es que vamos a poder enfrentar toda esta adversidad que estamos viviendo. Juntos vamos a salir adelante como humanidad, unidos todos en fraternidad. Esta es la bibliografía y no sé si Fabio está por ahí. Con esto damos por finalizada. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, tenemos tiempo para poder hablar. Ahí me dirán los moderadores. Gracias, Angélica.
pues muy, muy interesante, digamos, creo que queda el auditorio con ganas de saber más cosas. Y hay unas preguntas aquí, digamos, eh, ¿cómo se correlaciona el fundamento de la ley de causa y efecto con el amor y la medicina? Lo que en algún momento lo hablamos en que nosotros, ¿cierto? Podemos tener causas anteriores o actuales de las aflicciones y nosotros, por, valga la redundancia, ley de causa y efecto, venimos con una predisposición o con la prueba de pasar por cierta enfermedad, ¿cierto? O podemos tener la predisposición genética de desarrollarlo. Un ejemplo, una insuficiencia cardíaca, no sé. En otra vida hice algo que terminó afectando mi corazón y entonces cuando se hace la programación de reencarnatoria vengo con este material genético que me va a predisponer a sufrir de esa insuficiencia cardíaca. Pero a lo mejor yo en esta encarnación he sido una persona que puedo pertenecer a cualquier religión o puedo decir que ni siquiera creo, ¿cierto? Porque hay muchos ateos por ahí que hacen mucho más de lo que hacen otras personas que se dan golpes de pecho, que asisten, etcétera, etcétera. De pronto yo he vivido siempre con caridad, ¿cierto? He hecho mucho bien. Y como un bien borra muchos males, al final no llego a desarrollar esa enfermedad, ¿ya? O quizás solamente desarrollo una hipertensión arterial y me sigo cuidando y no desarrollo más adelante una insuficiencia cardíaca severa. Es un ejemplo. O también puede pasar que yo vengo predispuesto, ¿ya? A padecer un cáncer, ¿ya? Pero yo en esta vida igual de pronto no hice todo lo que tenía que hacer para poder mejorar, ¿ya? O quizás puede que haya hecho ciertas cosas, pero de todas formas tengo que pasar por la prueba para poder expiar y saldar la deuda que haya tenido. Entonces yo, a través de entender la ley de causa y efecto y aplicar el amor con la parte espiritismo, fundado, por así decirlo, ¿cierto? Fusionado con la medicina, yo entonces acepto con resignación esta prueba y me ayuda a reflexionar qué es lo que ha pasado por mi vida, qué es lo que puedo hacer yo para mejorar, ¿cierto? Y tener la certeza que como la vida continúa, yo ya he logrado reparar entonces esa parte de mi perispíritu, ¿cierto? Que estaba alterada y ya en una nueva encarnación ya no tengo que pasar por eso tampoco. Entonces, a la larga, se relaciona totalmente, pero el amor es lo que nos va a transformar. O sea, el amor va a evitar que nosotros lleguemos a padecer muchas enfermedades o que si las padecemos las llevemos de la mejor manera posible para que no sea una prueba fallida o para que no sea algo que nos ocasione mucho más dolor, ¿ves? Porque el que no quiere aprender con amor, aprende con dolor. No sé si con eso se esclarece o Sí, sí, necesitan sí. algo. Sí, ahí, y esa pregunta de la ley de causa efecto tiene relación con otra que hicieron por el chat donde Ron preguntaba si una persona, por ejemplo, recibe un tratamiento con medicamentos para una enfermedad y se cura, entonces que si eso no estaría afectando su compromiso con la ley de causa y efecto. No, para nada, porque es que no se mueve la hoja de un árbol sin que Dios lo permita, ¿ya? Entonces, si ese medicamento sirvió para eso, es porque ahí, hasta ahí llegaba su prueba y Dios lo permitió. Y vaya a saber qué hizo más la persona desde el punto de vista espiritual para que ese medicamento tuviera efecto. ¿Eh? Es lo que hablamos, o sea, cuando se logra este ser integral, cuando logramos racionalizar todo, podemos unir las dos medicinas, ¿cierto? Y se producen maravillas, realmente se producen maravillas. Lo que les comentaba con los pacientes, yo creo que muchos lo han visto, los que trabajan en área de salud, y no solamente con la pandemia, con cualquier otra enfermedad, cuando las personas lo toman de una forma más positiva, oran, ¿cierto? Se mantienen en vibración, mejoran en general su alimentación, meditan, se mantienen en una vibración más alta, todos los tratamientos que se hagan actúan de forma mucho más rápida y se acortan las estancias hospitalarias o el padecimiento de la enfermedad. Sí, sí, tú tienes mucha razón, digamos, en eso, porque, digamos, en la práctica clínica que hacemos también, pues, en el hospital, a veces uno cuando nota que un paciente realmente necesita algo más que solamente medicinas físicas,
En el caso, yo les digo, por ejemplo, mira, tú necesitas unas medicinas del alma. Ujú, Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? claro, Entonces, les habla a uno, mire, tal vez una dosis de paciencia, tolerancia, depende de lo que uno detecte, digamos, en la persona y en su entorno, esos valores que tiene que cultivar para poder desarrollar también, entonces, esta, estas cualidades terapéuticas que realmente son muy importantes, ¿no? así es. Mira, hay una pregunta que hace Rubén por acá también que dice, ¿los tratamientos proporcionados en los centros espíritas, cómo pueden ayudar en la cura de las enfermedades? Ayudan muchísimo, totalmente. Precisamente como todo es energía. Ahora no estamos pudiendo ir, ¿cierto?, a los centros espíritas de forma presencial, que se hace, ¿cierto?, los pases, el agua fluidificada, etcétera. Pero igual, cada centro espírita siguen teniendo su grupo de oración, su grupo de vibración. Entonces, todo es energía. Al transmitir yo esta energía de amor, que cuando se hace presencialmente, ¿cierto? Si es a través de un pase, el pasista es un canal y es el mundo espiritual el que está haciendo. Lo mismo sucede en la vibración. En la vibración nosotros estamos elevando el pensamiento, mandando esas energías positivas, sanadoras, y el mundo espiritual es el que va y hace el tratamiento, ¿cierto? Y así, ¿cuántas personas no han recibido curación? Empiezan entonces a través energético, ¿cierto? Ir arreglando, ir mandando por el sistema de los centros de fuerza, y va desarrollando por todos los órganos hasta llegar a donde necesita y empieza la reparación. Háganse de cuenta, yo creo que la mayoría acá vio la película Nuestro Hogar, ¿cierto? Entonces, Mm. cómo mostraban cuando estaban haciendo la sanación a Andrés Luis de la herida fea que se le formaba, ¿cierto?, en el abdomen, y mostraba cómo con energía le iba como cerrando, le iba como cerrando. Asimismo, va actuando la energía reparando el perispíritu. Y de hecho llegan a haber verdaderas cirugías, ¿cierto? Cuando nosotros es leer un libro de André Luis o de cualquiera de tantos que han presentado, ¿cierto? Han contribuido tanto a la medicina a través de sus obras, de ver las verdaderas cirugías espirituales que se producen. Entonces, esa forma contribuye el centro espírita a través de estos tratamientos que no los está dando el centro espírita como tal. Nosotros somos un ente, ¿cierto? Un canal. Y es el mundo espiritual el que está haciendo su trabajo. Así es, verdad. Mira, ahí, aquí por el chat personal me preguntaron lo siguiente. ¿En las facultades de medicina enseñan cátedras de amor? ¿Qué tal la La verdad, propagación? la verdad, cuando yo estudiaba, no había cátedras de amor, ¿cierto? En mi época yo me acuerdo que teníamos era un ramo de bioética, ¿cierto? Y en Sí, la parte de ética de pronto te enseñan ciertas cosas, pero no, o sea, de que nos dediquen a hacer charlas, de que vean la importancia de cómo es el amor, de que conozcan que existe si ellos no lo llaman perispíritu, que existe este cuerpo energético, por así decirlo, que va a contribuir al cuerpo, la verdad es que no. Por ahí en algunas universidades de Brasil, algunos ya los mencionan, ¿ya? Pero por eso es tan importante las asociaciones médico-espíritas, ¿verdad? Que cada vez nosotros podamos ir expandiendo más la doctrina y ojalá cada vez haya más médicos involucrados que también hagan docencia en las universidades y ir de a poco, ¿cierto? Contribuyendo a eso, ¿ya? sí, Yo, por ejemplo, yo participo también en docencia y trato desde que a mis alumnos les voy diciendo, oye, ¿sabes qué? Que nosotros también tenemos que mirar esto, es importante ayudar a los pacientes a mantener una mejor vibración, etcétera. O sea, todo depende de nosotros la divulgación que logremos dar, ¿cierto? Entonces, está ahí el trabajo y algún día seguramente no muy lejano, porque cada vez se va abriendo más, ¿cierto? Y cada vez la, la sociedad médica va entendiendo que esto realmente existe y quizás en un futuro muy cercano ya sea un ramo obligatorio en la universidad, sería maravilloso. sí. Y me hiciste acordar y la pregunta de la persona me hace acordar que a pesar de que no existan cátedras de amor, digamos, como tal, en las facultades de medicina o en las ciencias de la salud, pero sí recuerdo, por ejemplo, un docente en básicas que tenía tan profundo amor por la ciencia y que la forma que él enseñaba era un aprendizaje muy fácil y él, digamos, estaba haciendo una enseñanza con su testimonio del amor por la ciencia. Entonces, Claro, impregnaba ese amor por la ciencia
que tener amor por la ciencia es una fase de aprender la ciencia del amor, ¿no? Así es. Para poder, digamos, brindar eso también, ¿no? Claro, y pensar que la medicina es un arte. Entonces, es lo que ponga cada docente. Ahora me recordé también esta película Patch Adam, que yo seguramente muchos la vieron también, y se acuerdan de ese compañero que él tenía, que era totalmente pragmático, ¿cierto? Que no era carismático y era brillante, y este otro que era el Patch Adam, ¿cierto? Que también era brillante, pero era tan carismático y tan amoroso, él después llega y le dice, no logro hacer comer a la paciente, algo tan sencillo. Y él le dice, ven, vamos, y le cumplen el sueño a la paciente, algo así, me acuerdo de la película. Entonces, es eso, o sea, no puede que no haya algo fundamentado como que este ramo se llama así como hablar de fisiología, hablar de fisiología del amor, no sé. Pero sí, cada docente, cada quien, como ven, también ahí es importante la educación que recibieron en la familia, ¿verdad? La persona que fue más amorosa, que fue más de piel, esa persona también va a transmitir ese amor en cada cosa que haga, no solamente en la medicina, en toda su profesión, en cualquier profesión que ejerza. Creo que acabas de decir el título de tu próxima conferencia, La fisiología del amor. Sería bueno, Interesante, ¿verdad? interesante, sí. Imagínate que la pregunta que viene tiene relación con eso. Dice, ¿cuál es la relación entre el amor y el sistema inmunológico desde el punto de vista de la medicina? No, mira, hay una ciencia, ¿cierto?, que se llama la neuropsicoendocrinología, que yo lo he mencionado varias veces en algunas charlas, porque me encanta la palabra que se escucha tan sofisticado, pero que encierra tanto, porque en realidad los sentimientos positivos actúan sobre tu sistema nervioso y hacen segregar, ¿cierto?, ciertas neurotransmisores que llegan a tu sistema endocrinológico, que es el que va a producir todas las hormonas, ¿verdad? Y van a ir produciendo puras cosas positivas, hormonas que te van a aumentar tu sistema inmunológico, y por eso las personas que están con vibración más alta y con amor están recibiendo la mejor vacuna para el COVID. Pónganse la vacuna igual todos los que tengan la oportunidad, pero la vacuna ligada a esta vacuna del amor te va a fortalecer tu sistema inmunológico tremendamente. Así es. Pero es una cascada neuroendocrino inmunológica larguísima que es como para otra charla. Sí, sí, sí. Sí. Oye, mira, aquí Sandra Milena Prada por el chat preguntó lo siguiente. Si inconscientemente sabemos que tenemos pruebas como las enfermedades, ¿por qué es tan difícil aceptar en esta encarnación esas pruebas para algunos? Yo diría que porque somos humanos. De todas maneras, nosotros estamos en este cuerpo. Nosotros, por mucho que sepamos, que tengamos conocimiento de la doctrina espírita, cuando nos toca la puerta es diferente, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que recurrir a este gran consolador que es el espiritismo para en algún momento aceptar. Yo creo que es normal, son etapas que hay que pasar. Primero te cuesta, pero después cuando ya has logrado comprender, entender de que si pasó es por algo, porque Dios es puro amor. Dios no nos va a dar cosas para que nosotros suframos y sin ningún sentido. Entonces, cuando nosotros tenemos eso claro, ahí podemos recién entender que si estoy padeciendo esta prueba, se la entrego a Él y lo tomo de la mejor forma porque sé que va a ser para mi mejoramiento. ¿Ya? Así que eso yo creo que nos cuesta es por eso, porque somos humanos, se nos olvidan las cosas, ¿cierto? Nos olvidamos de hecho, Dios en su infinita misericordia también nos dio este velo del olvido para no acordarnos de todo lo que hicimos y no hicimos. Ujú. Fuera todavía aún más traumático. Pero yo creo que lo importante es no quedarse pegado en la negación, sino en recurrir a las lecturas edificantes, a recordar que Dios es amor y que nada lo que nos está dando es más fuerte que nosotros y que siempre es con un objetivo superior, pero buscando siempre el bien y no el mal de sus hijos. Aquí hay un colega de Facatativá, Sergio Camilo Bernal, que preguntó cómo relaciona la física cuántica, el ser y la ley de causa y efecto. Interesante la pregunta. Ahora me acordé de un congreso, no me acuerdo si fue el de Uruguay, que invitaron a alguien que habló de física cuántica, no sé si te acuerdas, Fabio, Sí, ¿cierto? Y era una persona que no, Amigos Goswami. ¿cierto? Que no era espírita, pero explicaba toda la física cuántica. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener claro que la espiritualidad, ¿cierto? Está en todas partes, ¿ya?
y a todas partes va a llegar. Yo creo que pueden ser con diferentes nombres, porque muchas de las cosas que se hablan en el espiritismo, que nos han revelado los espíritus, están en la misma física cuántica, ¿cierto? Son los mismos conceptos al final, pero con otros nombres, por así decirlo. Entonces yo creo que llega a todo, porque precisamente no tienes que ser espírita, ¿cierto? Para salvarte, como habíamos dicho antes que dijo Kardec, sino que fuera la caridad no hay salvación. Entonces, como tienen que llegar a tantos, y el espiritismo a lo mejor no ha llegado a tantos, a veces llega más por la parte más científica. Pero la física cuántica se relaciona totalmente, porque es que de verdad cuando uno se pone a estudiar un poco de física cuántica, es lo mismo que nos dicen los libros de Andrés Luis, por ejemplo, ¿cierto? Yo menciono mucho a Andrés Luis porque realmente en esa colección de 17 libros habla mucho de todo este psiquismo, ¿cierto? Todos los libros también que dictó Emanuel, ¿cierto? Tantos libros que habló de Chico y la misma psicología de Juana. Entonces yo creo que encierra muchos conceptos que a la larga son los mismos. No me parece que sea como tan diferente en ciertas cosas. O sea, obviamente nosotros con el espiritismo sabemos que hay algunas cosas que son más, que tenemos que seguir tal cual como está hablando la doctrina espírita, ¿cierto? De no mezclar. Pero en sí, con respecto a cómo se dan las cosas energéticas, yo encuentro que son muy similares. No sé qué Sí, opinas tú, Fabio. sí, digamos, de pronto para comentar, digamos, los trabajos del ingeniero Hernani Guimarães Andrade en Brasil, Mm. con su Instituto de Pesquisas Psicobiofísicas, y todos los trabajos e investigaciones que él hizo, él se basó mucho en la física cuántica también, en la comprensión de cómo actúa, digamos, el pensamiento, la mente, no solamente en este plano dimensional, para explicar fenómenos como los recuerdos espontáneos de niños de vidas anteriores, pero también el efecto del pensamiento en la salud y las comunicaciones de plano espirituales con este plano físico. Todo eso tiene que ver, digamos, y está engranado con las leyes mismas, ¿no? Las leyes divinas están todas integradas en el universo, y recordemos que nosotros, el universo que estamos viendo es apenas el 4% del universo visible. El resto del universo no lo estamos percibiendo, pero estas leyes, digamos, que están actuando también dentro de la física cuántica, actúan en estos dos planos, el visible Claro, y son el las mismas invisible, leyes ¿no? universales. Son las mismas leyes universales. Exacto. Entonces, hay una última pregunta y ya concluiremos acá. Eh, Dice, si el espiritismo es una doctrina de amor, ¿por qué todavía no es aceptada totalmente por la sociedad actual? Cada quien está viviendo la etapa evolutiva que le corresponde, ¿cierto? A nosotros nos queda es el tener la conciencia tranquila de que nosotros igual seguimos trabajando en la divulgación y la divulgación a través del ejemplo, porque lo que va a sensibilizar es tu ejemplo, ¿cierto? Así fue el ejemplo de Jesús, ¿cierto? Con amor. Porque sí, mucha gente dice, no, pero ¿cómo? Lo rechazan. Pero si yo lo estoy rechazando, pero yo estoy observando que usted cada día está mejor, siendo mejor persona, que usted irradia algo diferente, que todo a su alrededor se siente más en paz, más en armonía, entonces yo empiezo a imitar y a pensar, ¿qué está haciendo él que no está haciendo yo? Y finalmente se va a llegar a aceptar. Entonces cada quien va en su momento, cada quien le llega a su momento, los tiempos de Dios son perfectos y nosotros no debemos desanimarnos, simplemente debemos cumplir nuestro papel y predicar a través del ejemplo. Así es. Muy bien. Vamos a agradecer a las más de 80 personas conectadas en el transcurso de esta conferencia de Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Madrid, Facatativá, Zipaquirá, Mosquera, Argentina, Guayaquil, Ecuador, Nueva York, Estados Unidos, Arequipa y Lima en Perú, Santiago de Chile, por supuesto, República Dominicana y Venezuela. Y seguramente algunas más que nos dejaron su registro allí. Entonces, agradecemos a todos eh, los asistentes en este auditorio virtual que pudieron dar continuidad al contenido de esta conferencia,
A Angélica, agradecerle por toda la dedicación para la preparación de esta conferencia y por tu forma de exponer, una forma muy, muy tranquila y sobre todo sabe llegar al corazón humano. Y muchas gracias, Angélica, por estar nuevamente en este auditorio de la AME Colombia y esperamos en una próxima oportunidad cuando ya podamos reunirnos físicamente, hacer un congreso como habíamos pensado, inclusive allá Ay, en sí, Santiago, acá en Chile, el Santiago, sí, segundo congreso de espiritualidad y medicina que así está es, pendiente. En caso de que así. no lo hagamos físicamente, lo haremos virtualmente, pero Lo podemos hacer está. virtualmente, así es. Bueno, muchas gracias, Angélica, y a todos los presentes en este auditorio. Una feliz noche y si quieres decir alguna palabra final, con mucho gusto, Angélica. No, agradeciendo una vez más a todos por la oportunidad, ¿cierto?, de permitirme llegar a toda esta audiencia, ¿cierto?, encarnada y desencarnada, y principalmente agradecerle a Dios, al mundo espiritual superior, que uno sabe que siempre están ahí acompañándonos, ¿cierto?, para nosotros poder seguir divulgando y llevando este mensaje a todos. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Angélica, y los invitamos en 8 días. La próxima conferencia se titula Educación de los Sentimientos. Hemos invitado a otro colega espírita, médico espírita de Pitalito, que nos va a disertar. Entonces, feliz noche para todos. La AME Colombia les desea un feliz día y buenas noches para todos. Buenas noches.